Y Sebastián, ahora sí quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el candidato a senador José Sebasco. Él va con el partido Podemos Perú. ¿Cómo está, señor Sebasco? Muy Encantado, buenas muchas gracias tardes. por la invitación, encantado de Gracias a verlos. usted por venir. Empecemos hablando por Podemos Perú, si le parece a Claro, usted. sí. Hasta ahora nuevamente hablamos también con otros candidatos que todavía no repuntan en las encuestas y que vemos que están estancados. Es el caso del señor José Luna. ¿Ven ustedes de que realmente haya chances de seguir buscando la presidencia o que en todo caso tengan que apostar más por los cuadros de senadores, de congresistas, para ver si ahí logran pasar la valla? Bueno, se trata de un equipo que venimos trabajando en conjunto para que Pepe Luna pueda pasar la valla electoral en principio y luego, en lo posible, tentar, ¿por qué no?, la segunda vuelta electoral. ¿Por qué no aparece Pepe Luna en las encuestas? O aparece de una forma bastante modesta, digamos. Modesta, claro. Hay varios factores, ¿no? Yo lo que puedo interpretar un poco es el hecho de que las encuestas muestran la fotografía del momento, pero también hay diversos mecanismos y herramientas de carácter técnico que podrían influir en cuanto a la respuesta a quien se le consulta. Pero, por ejemplo, en el simulacro, el señor Luna tiene 2.6% y el señor Luna sí está haciendo una campaña, no es una campaña austera, ¿no? Porque sí hemos visto que tiene publicidad en redes sociales, que cada cierto tiempo está viajando a varias regiones, sobre todo al sur del país. ¿Qué cree que es lo que le está pasando factura y qué es lo que se debe mejorar faltando 11 días para las elecciones? Yo creo que ahí hay a mí me parece raro, por ejemplo, la marca P de Podemos es una marca conocida ya en el escenario político nacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué otros candidatos cuya marca no es reconocida, si son nuevas, aparecen cuando la lógica dice que no deberían aparecer? Porque en la cédula con la cual, por ejemplo, se realizan estas encuestas, lo que aparece es el símbolo del partido y no el rostro del candidato. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo aparecen candidatos cuyos símbolos no son conocidos en el mercado político electoral? No, pero en la cédula sí está la cara del candidato. La cara del candidato, claro, Sí. pero lo que más refleja es el tema del símbolo del partido. Claro, pero el señor Luna tampoco, bueno, ha sido congresista varios años, pero es un congresista de perfil bajo, ¿no? Yo recuerdo que varias veces he buscado entrevistas con el señor Luna, recién he podido entrevistarlo luego de 5 años, me parece. Entonces, tampoco es congresista, pero no es una cara tan conocida, ¿no? Sí, eso es verdad. Quizás lo que ha faltado o faltaría por el momento es mayor posicionamiento en cuanto a la marca del partido y al mensaje que permite Pepe Luna, sobre todo los sectores CDE, ¿no?, que es el lugar donde él ha direccionado su mensaje político, ¿no? Y hay una dependencia de parte del señor Luna con la figura del señor Urresti, porque apenas el Tribunal Constitucional, ojo que no lo declaró inocente al señor Urresti, sino ha dicho de que se vuelva a dictar otra sentencia. Apenas el señor Urresti sale del penal Virgen de las Mercedes, el señor Luna, ven para acá, y ha ido con él a todos los foros, incluso a los debates. Y ha dicho, ha anunciado de que el señor Urresti va a ser su ministro del Interior en caso gane las elecciones. Hay una dependencia de parte del señor Luna sobre el señor Urresti, sobre la figura del señor Urresti. Es parte de una estrategia electoral que él ha aplicado, ¿no? Porque el señor Urresti ha ejercido funciones de ministro del Interior, es una persona conocida en el ámbito de la seguridad, cuenta con popularidad. Entonces, parte de la estrategia de campaña en cuanto al relanzamiento, digamos, en una segunda etapa de la campaña electoral, ha sido mostrarse con el señor Urresti a efecto de poder captar en el electorado y en algo tan sensible como es la seguridad ciudadana, ¿no? Y si hablamos de las propuestas que también tiene el partido Podemos ahora, ¿no? Hemos hablado de un Senado que va a ser súper importante, sin duda, pero también de un Congreso que va a ser determinante en las normas que se aprueben. En este último periodo hemos visto al partido Podemos apoyando varias normas que han sido también consideradas antitécnicas. En muchos casos, más allá de las muy buenas intenciones que hay, como por ejemplo con el tema de darle gratificación y CTS a los del régimen CAS o incluso aumentar las pensiones de los maestros jubilados, se aprueban normas sin que se diga de dónde va a salir la plata. ¿Cómo ve ese tema usted? Mira, lamentablemente son las características de este Congreso, ¿no? Cuando yo soy invitado a Podemos Perú, porque soy invitado, no soy militante, sí, lo que se me dice es que forme parte de estas elecciones, manteniendo mi mensaje, manteniendo mi independencia
y manteniendo mis propuestas respecto al... ¿Y cuál es su mensaje principal como José Sebasco? Mira, mi mensaje principal es que tenemos, por ejemplo, vemos a todos los candidatos, o en su gran mayoría, ¿no? Hablar de temas de seguridad, empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no he encontrado en esta campaña electoral es un gran debate respecto a las reformas que tiene que haber en el Congreso para que funcione mejor. ¿Cómo Porque de cuáles? nada, por ejemplo, nos serviría ese tipo de iniciativas si es que no tenemos un Congreso más conectado con la población. ¿Qué tipos de reformas? Hay diversas. En el aspecto administrativo, por ejemplo, yo pienso que hay que reducir definitivamente el número de empleados que tiene cada despacho congresal. Que solo va en aumento, por cierto. Son Un 4.000 aumento empleados, alucinante. sienten 7 empleados por despacho congresal. Yo estoy sugiriendo Usted que ha sean sido más oficial 4. mayor en este congreso, me parece. Sí. ¿Y fue con el señor William Zapata o con Sí. Lady Camones? Con Lady y con Williams. Claro, pero ¿y realmente se certificó que esos trabajadores existan, que vayan a trabajar? Porque 4.000 me que parece pasa bastante. Es que, mira, qué buena pregunta. Lo que pasa es que no hay un tipo de registro de control de los empleados del despacho congresal, porque ellos se sujetan a las directivas de su jefe, es decir, al congresista. Esa parte es parte de las modificaciones que tenemos que hacer. Solo la reducción de 7 a 4 empleados, que es el número óptimo, creo yo, que debe tener cada despacho, eso equivale a 398 millones de soles de ahorro en 5 años. Propongo también, por ejemplo... Y sobre los bonos, disculpen, los bonos que se están dando, porque el Congreso no está, digamos, no es un régimen controlado, incluso la Contraloría no puede intervenir. Me parece de que el Congreso es la única entidad del Estado que nombra a su auditor. Ya no nombraba. Sí. Se modificaron las normas a efecto de que sea el Contralor quien proponga al jefe de la Oficina de Control Interno, que a propósito, la Oficina de Control Interno funciona en el Parlamento recién desde el año 1993. Antes no existía. Antes había comisión revisora de cuentas en ambas cámaras que fiscalizaban las propias cuentas que los propios parlamentarios administraban, porque teníamos senadores tesoreros, propios tesoreros, etcétera, ¿no? Entonces mi propuesta redunda en eso, ¿no? Eliminar, por ejemplo, el gasto de instalación. Claro. No tiene sentido que los parlamentarios de Lima, del Callao, y en realidad todos, reciban 15.600 soles ni bien juran el cargo. Otra propuesta es la eliminación del seguro privado de salud. No es posible. Es un seguro súper VIP. Sí, con todas las personas con las que yo he hablado me han dicho es el seguro más VIP que existe de pronto en el país. Exactamente, son 10 millones, casi 10 millones de soles al año. Eso hay que eliminarlo desde ya. ¿Y los bonos? Porque en el Congreso me parece que dan 2, 3 bonos al año. Incluso dan escolaridad a quienes no tienen hijos. A ver, los parlamentarios no reciben escolaridad desde la época de Marta Hildebrand. Te hablo ya de 25 años. Los empleados reciben bonos de carácter sindical, que como tú sabes, el tema sindical ya forma parte de la legislación y los derechos laborales. Eliminar los bonos creo que no se va a poder hacer, pero sí se puede reducir el número de la planilla de empleados, sobre todo de los despachos congresales, y creo que es exagerado. Otra de mis propuestas, por ejemplo, es la eliminación de la Comisión de Ética. Son procesos demasiado largos y sanciones ineficaces, creo yo, y yo estoy proponiendo su desaparición y en sustitución de ello volver a un modelo que tenía el Parlamento en la bicameralidad hace muchos años. ¿Cuál era? Que cuando hay un hecho de carácter público que linde contra la ética, el Pleno del Congreso nombraba 3 personas entre sus miembros y en un plazo de 7 días proponía la sanción para el congresista y se acabó. Más rápido, ¿no? Mucho más rápido, pero yo voy un poquito más allá. Yo estoy proponiendo también que cuando un parlamentario sea sancionado por causas de carácter ético, más allá de 30 días, porque la máxima pueden ser hasta 4 meses del año, una sanción de 120 días de legislatura equivale a eso, entre el accesitario en su reemplazo. De tal manera que el parlamentario sepa que si se porta mal, alguien lo va a reemplazar. Por ejemplo... Pero el accesitario entraría por esos 120 días. Exactamente. Para que tampoco se quede sin representación. Eso sería más eficiente también, ¿no? Claro, o sea, mira, si queremos que el Congreso funcione, si queremos todo eso, hay que hacer reformas. Y señor Sebasco, estando usted, igual entiendo como oficial mayor, ha visto ¿no? en la presidencia de Lady Camones y el señor William Zapata, ¿ha visto alguna intención de los congresistas de este actual Parlamento de realmente buscar esos cambios? Mira, los presidentes del Congreso como tal, cuando he hecho mis sugerencias, por ejemplo, yo he hecho algunas y se han podido realizar, ¿no? Pero se encuentra con un gran inconveniente, que es la fragmentación del Congreso. Que probablemente la vamos a volver a tener. Vamos a tenerla que volver a hacer, pero ahora, ¿es posible hacer cambios con fragmentación? Sí es posible.
Si es que los parlamentarios que conforman el nuevo Senado y la Cámara de Diputados se dan cuenta, yo creo que sí se dan cuenta, que tienen que evitarse estas gollerías y cosas para poder conectar con la gente. ¿Por qué decidió usted aceptar la invitación finalmente también del señor José Luna, ¿no? Considerando nuevamente también las críticas que se han hecho varias Claro, a su que partido? son válidas, sí. Y que creo que en realidad en algunos casos muchos de los parlamentarios no actuales no respaldan algunas de las cosas que usted menciona, ¿no? Por eso, mira, si queremos cambiar realmente el Congreso, tenemos que elegir buenas personas. Por encima del partido político, porque al final, créeme, con mi experiencia que tengo de más de 30 años, mucho tiene que ver la calidad de la persona por encima del partido político al cual representa. Los parlamentarios nuevos que ingresen tienen que ir con esa actitud de conectarse con la población y desvincularse de este tipo de beneficios. Tenemos que también establecer la renovación por tercios y mitades del Congreso. Los parlamentarios se creen dueños de su curul y como tienen 5 años de estabilidad, hacen cualquier cosa porque saben que no lo pueden sacar ni van a poder ser renovados salvo fuerza mayor. Entonces creo que el Congreso debe renovarse por tercios y mitades. Señor Sebasco, sí, dime, por favor. una consulta. ¿Usted se siente cómodo en Podemos? Porque en Podemos, usted no es una persona de izquierda. No. Entonces, pero en Podemos está Guido Bellido, está Raúl Noblecilla, está Roger Nájar. Es como que es un sancochado, un nuevo sancochado que han hecho. Entonces, ¿usted se siente realmente cómodo? O, por ejemplo, si es que forman una bancada, ¿va a poder controlar a todas esas personas? Una preguntita maligna. ¿Te gusta el sancochado? Mira, yo considero a Podemos Perú como un partido plural. Como plural lo es el Perú. Ahora, ¿qué hago yo ahí, no es cierto? Yo no quise la verdad, soy muy sincero. Perder la oportunidad de poder ingresar al Senado para proponer mis reformas. Porque yo he venido proponiendo reformas durante muchos años. Entonces le dije, Sebasco, para proponiendo reformas. Entonces, ¿por qué no entra al Congreso para ponerlas en práctica? Eso es lo que quiero. Por eso es que yo acepté la invitación de Pepe Luna. Los demás partidos con los cuales he trabajado años, no me invitaron. A pesar que yo hice público mi deseo de ser senador hace más de 2 años. Entonces, ante esta oportunidad, dije, bueno, es la oportunidad que tengo para poder llegar al Congreso. Y con esas personas de pensamientos distintos al mío, con la experiencia que tengo, puedo también coadyuvar al equilibrio, a la cuota de reflexión, de entendimientos. Porque en política, como sabemos, es importante saber persuadir. Yo he aprendido muchísimo en el cargo de oficial mayor a saber persuadir, poder llegar a consensos, establecer criterios de carácter común, puntos de interés por los cuales anteponemos los principios de carácter general y en este caso de carácter institucional a los aspectos individuales o egoístas que podrían tener quizás algunas personas. Es una posición, señor Sebasco, que mucha gente no ve, pero que es importante en realidad en el rol del Congreso. ¿Podría contarnos un poco qué es lo que hace el oficial mayor, como para que la gente de pronto que no sabe entienda también? Con mucho gusto. El oficial mayor en principio no es un militar, es el nombre que tiene históricamente los funcionarios públicos desde 1822, en que el primer Congreso nombra a su primer oficial mayor. El oficial mayor es el jefe máximo de la administración de un Congreso, pero además es el funcionario de carrera que es el asesor principal en materia constitucional y reglamentaria a los diversos presidentes del Congreso y también a los congresistas. Pero más allá de lo que establece el reglamento, un oficial mayor lo que tiene que buscar es la estabilidad de los miembros del Congreso. ¿Y cómo buscamos la estabilidad de los miembros del Congreso? Primero conociéndolos como personas, luego como políticos. Si tú logras empatar y persuadir bien a un parlamentario, él te va a escuchar, va a apreciar las sugerencias que le das. Entonces, cuando tú ves al oficial mayor en el pleno del Congreso, hablándole al oído al presidente del Congreso, lo que hace es sugerirle aspectos de carácter reglamentario para que lleve el Congreso dentro del marco normativo reglamentario y los acuerdos que se deban tomar se hagan dentro de esas normas y no fuera de ellos, de manera que coadyuvas a la estabilidad institucional del Congreso. Ese es en síntesis lo que te puedo decir lo que hace un oficial mayor. Señor Sebasco. Bueno, señor Sebasco, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. No, a usted gracias por la oportunidad. Sí, puede mirar la cámara número 4. Tiene 30 segundos para dar su mensaje y por qué deben votar por usted. Queridos amigos, les cuento que hay 25 cámaras. Y veo la número 4. Esta es. La número 4, perfecto. Sí. No, yo me dirijo primero a agradecer la oportunidad. En segundo lugar, decirles
que mi nombre es José Chevasco, soy economista de profesión, exfuncionario del Congreso por más de 30 años. Tengo experiencia y conocimiento y quiero llegar al Senado para poder propiciar la generación de reformas que permitan la conexión entre el ciudadano y la institución parlamentaria, realizando cambios no solamente de carácter administrativo, eliminando esas bollerías, sino también estableciendo modificaciones al funcionamiento del Congreso para tener un Congreso ágil, transparente y sobre todo con participación de la población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Chevasco. A ustedes. Y a los que nos están siguiendo nos queda todavía un Sí, invitado. hay una invitada Sebas. más. También para el Senado, Así que es es. Susana Chávez de Primero la Gente. Así es. Y antes de darle la bienvenida, bueno, comentarles de que nuevamente, igual que en los otros debates, vamos a tener también una transmisión en YouTube del Comercio, justamente Sí, hoy día se a cierra. las 8 de la noche. Hoy es el último debate. ¿Quiénes están hoy día, Sebastián? Hoy día está César Acuña, Ujú. está Alfonso López Chao Ujú. y también está Jorge Nieto. Y hay otros candidatos, ¿no? Son 12 candidatos. Ujú. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a esta presentación importante. Ya como lo hemos dicho aquí, Sebastián, varias veces, es importante que la gente finalmente vea el debate. Más allá de que no salgan necesariamente todo el tiempo propuestas de ahí, van a poder ver lo que finalmente dicen sus candidatos, sus intenciones, y ya no nos falta nada, menos de 2 semanas para estas elecciones, así que es clave también mantenerse informados. Les recuerdo a los que nos están siguiendo que este domingo publicamos en el Comercio junto a Datum la última encuesta en realidad y el simulacro de votación, así que van a poder ver también cuáles son las tendencias actuales. Estas son las tendencias del momento, por supuesto. La última semana, la que se viene, ¿no? La última semana de todo este periodo electoral, no hay publicación de encuestas presidenciales, generales, para nada, eso está prohibido por ley, así que mucho ojo también con información que puede estar circulando que puede ser falsa, ¿no? Incluso a veces replican el formato exacto de las encuestas, así que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y bueno, ahora sí, Sebastián, le podemos dar la bienvenida a Susana Chávez. Ella es candidata al Senado Nacional con el número 6 por el partido Primero la Gente. ¿Cómo está, Susana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, aquí muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos y aprovecho que ayer estuvo la señora Marisol Perestello justamente en el 5º debate presidencial y tuvo, por cierto, una actuación que ha sido reconocida en redes sociales. Ella tuvo comentarios que fueron muy directos tanto para Rafael López Aliaga como para Keiko Fujimori, ¿no? Sin embargo, hasta ahora vemos que la señora Perestello en las encuestas no ha podido despegar, incluso con el desempeño que se le aplaudió también de la semana pasada. En el debate de la semana anterior. ¿Qué creen que está haciendo falta? A ver, yo creo que primero hemos salido de los otros, Ujú. y eso me parece que es un tema importante y por lo tanto nos pone en una situación expectante. Si uno mira las encuestas y ve también en un análisis de lo que significa las cifras de confiabilidad que puede tener una encuesta, digamos, estamos todavía, yo diría, en un tercio inferior de los nombrados. Y lo vemos con optimismo porque creo que todavía hay mucho que decidir sobre los votos indecisos y además sobre lo que la gente efectivamente comienza a escuchar con atención, cosa que no estaba ocurriendo, ¿no? Y les alcanza el tiempo porque, digamos, han salido de otros, pero justo cuando faltan 2 semanas para las elecciones. Les alcanza el tiempo para repuntar e intentar meterse en una segunda vuelta. Es clave las 2 últimas semanas y eso ha pasado con los otros procesos electorales y además pasa con un fenómeno que no tan solo está ocurriendo en el Perú, ocurrió en Bolivia totalmente clarísimo y tiene que ver muchísimo con la desafección de la gente frente a la política. Entonces, frente a la urgencia ya de elegir y si aparece de pronto una oferta interesante, coherente, sólida, yo creo que finalmente ya no es el descarte, sino que comienza a reposicionarse. Yo creo que hay que verlo, nosotros tenemos muchísima seguridad, honestamente, y creo que el desempeño que se ha hecho, a pesar de todas las dificultades,
muestra que vamos a lograr llegar a esa segunda vuelta. Señora Chávez, importante también mencionar un poco, ¿no?, lo que se viene para ustedes, que es un reto importante, que es superar la valla. Eso Exacto. es lo clave si es que quieren mantenerse justamente como un partido fuerte. Y también para tener presencia en el Senado, También ¿no? Absolutamente. eso. ¿Considera que tienen chance realmente de lograrlo? Se está trabajando, o sea, nada es gratis, nada va a venir sencillamente porque nos coloca alguna iluminación particular, pero se está trabajando para ello. Entonces, y creo que eso va a ocurrir hasta el último minuto de que se pueda efectivamente hacer la campaña. Hace un momento estuvimos justo con el señor Yehudé Simón, que mencionaba que dentro de uno de los candidatos que él no podría apoyar está la señora Marisol Perestello. ¿Cuáles son las principales propuestas que tienen desde Primero la Gente justamente en estas elecciones y que creen que puede ayudarlos a dar esta vuelta, ¿no?, de cara al 12 de abril? A ver, yo creo que hay dos potencias fuertes que ofrece Primero la Gente. Por un lado, la candidata, que tiene de por sí un arrastre muy importante, en el sentido de que ella puede tener, digamos, mostrarse como la candidata más sólida y además con mayor proyección. Y también hay que decirlo, es la candidata que llega limpia, sin mayor procesos judiciales, que sí ocurre con el resto de los candidatos. Y por lo tanto también tiene una trayectoria muy clara respecto no tan solo a su actuar político, sino también a lo que ella ha contribuido al país, ¿no? En el marco de los derechos humanos, en el marco de la gobernabilidad, creo que hay. Y también yo quiero decir que hay un equipo muy sólido. Los vicepresidentes, tenemos a Raúl Molina, que ha sido viceministro territorial, y su experiencia en el campo, en el proceso de descentralización, en el abordaje de conflictos sociales, creo que nos da una herramienta muy sólida. El señor Además, Molina ha tenido propuestas interesantes en temas territoriales que tienen que ver con minería y que ahora son mucho más relevantes con la situación de la minería ilegal. Así es. ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿Eliminarían el reinfo? Nosotros lo que estaríamos definitivamente es entrando a una discusión clave, que las comunidades no pueden verse afectadas por la presencia de una minería que le haga daño. En ese marco, ¿cuáles son los mecanismos que finalmente vamos a trabajar? Creo que es algo que sí se tiene que dialogar. Nosotros no podemos poner en riesgo ni la agricultura, ni el agua, ni las cabeceras, digamos, de fuentes hídricas, de ninguna manera. Pero ya están en riesgo. Pero por eso, no, lo que estoy diciendo es que nuestra política no va a agudizar ninguno de esos elementos. Es más, tenemos que entrar a resolverlos, porque sí se puede negociar, sí se pueden tener acuerdos que efectivamente convoquen tanto a los mineros, a la minería, que hace minería responsable, como a la comunidad. ¿Y eso implica eliminar el reinfo, por ejemplo? No sé, no necesariamente, no lo sé. O sea, si tú me preguntas a mí si efectivamente esa va a ser la medida, lo que tiene que ser es la condición a priori, lo que puede determinar efectivamente si eso va a continuar o no. Señora Chávez, ¿usted cree de que Primero la Gente está peleando el mismo electorado que el señor Jorge Nieto, que Alfonso López Chau y que Roberto Sánchez? Ahí son a ese electorado al que apunta Primero la Gente, o también es a los indecisos, que es un porcentaje bastante grande. A ver, yo creo que ninguno de los candidatos pueden tener un núcleo duro, pero ese núcleo duro yo creo que es bien pequeño. O sea, yo creo que todavía es un núcleo que está para conquistar. Si tú me hablas, por ejemplo, de esta comunidad más vinculada, clase mediera, tiene todavía mucho que discutir. Qué cosa es lo que quiere respecto a finalmente quién es su candidato. Y eso habla mucho también de esta necesidad de fortalecer nuestros partidos políticos. Ninguno de nosotros venimos de partidos sólidos con altas trayectorias, o sea, son partidos que los estamos construyendo, y muchas veces nuestros partidos han surgido en respuesta
al problema serísimo que tenemos de pérdida democrática. O sea, yo creo que hay que diferenciar cuando uno desarrolla un partido en un contexto totalmente democrático y cuando las instituciones están sólidamente instituidas, cuando hay separación de poderes, a entrar a una situación tan caótica de gobernabilidad como la estamos viviendo ahora. Usted ha sido parte de Juntos por el Perú, por lo que veo en su ficha. Sí, fue un corto periodo. Pero sale Secretaria Nacional de Desarrollo Humano y Social entre el 2017 y 2019. Sí, fue la única vez que yo participé. ¿Por qué se abandonó? Y bueno, no sé si coincidió con Roberto Sánchez, si tiene alguna opinión de la candidatura de él. Esto se dio cuando en el marco después, yo fui de un grupo que se llamaba Ciudadanos por el Cambio. Ciudadanos por el Cambio era una articulación de intelectuales, profesionales, que éramos más o menos unas 60, 80 personas, que nos constituimos bajo el liderazgo de Salomón Lerner y que apoyamos a los procesos de Ollanta-Humala y básicamente a lo que se llamó en ese entonces el proyecto de la Gran Transformación. Entonces, yo era parte de esta iniciativa y definitivamente cuando salimos del gobierno con Ollanta-Humala, una de las cosas que se quedó discutiendo dentro del Grupo Ciudadanos por el Cambio es articularnos a alguna organización política en la que podamos contribuir también en esta fortaleza. Y es allí donde se tienen conversaciones, en realidad, más con Yehude Simmons. Era de la época de Yehude Simmons, por eso es que lo conozco. No, Roberto Sánchez era como el secretario general, pero no era el representante, el presidente del partido. ¿Sí lo conoció o coincidió en ese periodo con él? Sí lo conocí. ¿Qué opinión le merece en este momento? Yo diría que lo conozco. Lo que ha dicho el señor Simón ahorita, que básicamente dice que traicionó el objetivo del partido y a él también, ¿no? Bueno, eso es lo que él percibió, eso es lo que él denunció en su momento. Yo, lo conocí poco porque no es que haya tenido tanto trato con él. En realidad yo habré asistido a 2 o 3 reuniones y eso es todo. Y de pronto estuve ahí como secretaria, pero en realidad eso nunca operó. Nunca operó. Y lo que sí podría decir que cómo se desencadenó todo el proceso de discusión, cómo se rompieron, inclusive el vínculo del grupo con el que yo era parte, con él, te diré, porque yo no es que yo salí de una manera, no es que entré de una manera independiente, ni salí de una manera independiente. Entré como un grupo y nos retiramos como grupo. Eso pasó. Señora Chávez, ya para ir terminando con la entrevista, de llegar al Senado, ¿cuáles serían, digamos, sus 3 proyectos de ley? ¿Qué es lo que va a priorizar en caso de ser elegida para el Congreso bicameral? Y fíjate, el Senado no tiene necesariamente la encargatura de elaboración de proyectos de ley, pero decide fortalecer líneas legislativas que tienen que venir de los diputados y seguramente también desde el Ejecutivo. ¿Dónde cree que está el trabajo? O sea, yo, por ejemplo, desde mi lado y mis 30 años de experiencia, tiene que ver mucho con el tema de la institucionalidad, la independencia de poderes, porque nosotros, ya lo digo, como integrante de sociedad civil en cual hemos nosotros judicializado al Estado, hemos defendido casos muy importantes como el caso de LC, como el caso Camila, como el caso de la anticoncepción oral de emergencia. O sea, te hablo de una serie de políticas que se han logrado por tener que acudir a las instancias internacionales o tener que acudir a las instancias del Estado de justicia. Y para eso tú necesitas que las instancias sean independientes. Entonces, nosotros creo que lo clave es recuperar estas instancias, porque estas instancias no están solo para protegernos de las leyes pro crimen o de lo que significa la falta de gobernabilidad, sino también todo lo que ha ocurrido con las políticas de género, con las políticas educativas que se han desmantelado. Acaban el 30 de enero y la semana pasada se han liberado finalmente a los profesores que fueron acusados de haber
elaborado materiales pornográficos para los alumnos y que dio tanto sentido a Con mis hijos no te metas. ¿Qué cosa es lo que ha concluido los procesos judiciales, así como las auditorías de todo ese proceso? Que nunca hubo material pornográfico, que eso es totalmente falso, que nunca hubo la intencionalidad, que no hay ningún daño demostrado, porque eso fue a la fiscalía, que ningún adolescente salió afectado por la política de educación sexual que se dio en ese momento. Claro, el problema es que se está confundiendo la educación sexual integral con ese tipo de Pero es que situaciones, se ¿no? dijo que estos textos de educación que entraban componentes de educación integral eran pornografía. Eso se dijo y eso se alertó a los padres, pero eso no tan solo motivó que se retirara de la currícula y luego de la Ley de Igualdad de Oportunidades, sino que se debilitó la función del Ministerio de Educación. ¿Y qué cosa ha pasado? Que los padres pueden inclusive denunciar a los profesores y generarles castigos. Entonces, eso nos ha dejado este grupo, Con mis hijos no te metas, y por supuesto de lo cual ahora no se hacen responsables de todo el daño que originaron a este equipo de 10 o 12 profesionales que han estado desde el 19 hasta la fecha bajo la amenaza de ser procesados criminalmente y que afortunadamente ya fueron liberados, pero tampoco lo único que lograron es llegar a ser parte del Congreso porque esa es su única agenda. Señora Chávez, tiene 30 segundos para dirigirse a su cámara, que está acá, para que pueda contarle también a los que nos están viendo lo que a usted le gustaría impulsar y por qué deben también votar por usted. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo estoy acá representando a Primero la Gente, un partido joven que justamente surge como respuesta a esta falta de gobernabilidad. Mi presidenta, que ojalá sea, es Marisol Perestello. Pensamos que nos ofrecemos para recibir su voto por tener la coherencia y la capacidad además de gestionar. Y en mi caso, yo soy una defensora de los derechos sexuales y reproductivos, que hace 30 años vengo trabajando en el campo de la defensa, la educación sexual integral, de la salud sexual y reproductiva, y además de lograr que las políticas nos igualen a los hombres y a las mujeres y que no exista exclusión. Llevo el número 6 al Senado Nacional.